Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿qué significa Romanos 8:1? Y por supuesto que nos vamos a basar de ese texto que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿sabían ustedes que en el original este texto que les acabo de leer no está así? No dice así. Dicen que los traductores, los que traducen las Biblias o de una versión a otra versión, le añadieron las últimas palabras, como son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que en el original este texto, Romanos 8:1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Hasta ahí nada más dice en el original. Ya lo demás fue añadido, aunque realmente no sé por qué lo hicieron, porque condena la Biblia, ¿verdad?, quienes añadan a la palabra del Señor. Bueno, unos dicen que le agregaron más palabras para ayudar a Pablo para clarificar este texto. Otros dicen que pues les pareció demasiado simple o fácil de que el que reciba a Cristo ya no es condenado, no sé, algo así. Bueno, yo opino nada más que ni lo uno ni lo otro están bien. ¿Por qué? Porque Pablo, sin dar mucha explicación, lo dio a entender, ¿sí? O sea, y de eso se va a tratar esta reflexión. Y vamos a comenzar con la primera frase, no la primera, no, al último. Vamos a comenzar con la frase que dice: ninguna condenación hay. ¿Qué cosa trató de decir Pablo con estas palabras? Antes de seguir, quiero volver a repetir lo que ya he dicho otras veces. Pablo no conoció a Jesús físicamente, como los demás apóstoles que convivieron con él, caminaron con él, trabajaron con él, lo vieron físicamente, de frente, vamos. Pablo no. Pablo lo conoció después de que murió Jesús, o sea, pero no lo conoció así como una persona, sino una forma espiritual. La Biblia relata su conversión de Pablo, que iba a cierto lugar y en el camino el Señor se le reveló, o sea, a través de un resplandor. ¿Y cómo sabemos que fue Jesús? Bueno, porque Pablo, o sea, en este caso era Saulo, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Pablo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Bueno, entonces ahí ya le dio indicaciones. Él se convierte al evangelio y se cree que Pablo logró conocer a Jesús, o sea, la vida de Jesús. ¿Cómo? Preguntando con los apóstoles o con las personas que convivieron con Jesús. Tuvo que enterarse, ¿verdad?, de quién fue Jesús o qué hizo Jesús. O sea que a Pablo le pasó lo que a nosotros cuando nos convertimos, que le conocimos a Jesús o la historia de Jesús a través de la Biblia. Por eso se nos recomienda leer la Biblia para ir conociendo más al Señor o a nuestro Dios. Bien, entonces cuando Pablo se entera de la obra redentora hecha en la cruz del Calvario, ahí él logra entender que lo que Jesús hizo allá en la cruz solamente fue para salvar a la humanidad, que la muerte o condenación a la cual estaba destinado el ser humano quedó abolido en la cruz. O sea, ahí quedó la condenación que merecíamos nosotros, la muerte que merecíamos nosotros por ser pecadores, quedó cancelado en la cruz del Calvario. Por eso cuando él se entera de eso, logra entenderlo, él escribió estas palabras: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los cristianos. Con toda seguridad él lo escribió, refiriéndose por supuesto que a la condenación eterna. Logró entender que esa condenación quedó cancelada. Entonces las personas que reciben a Jesús quedan libres de esa condenación. Eso es lo que trató de decir Pablo: ninguna condenación hay, una condenación eterna allá en la eternidad. En el momento que el cristiano entra a la eternidad, ya no
ya no va a haber condenación para ellos. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra han recibido a Jesús como su Salvador. Bueno, número 2. Para quienes, que ya dijimos para los cristianos, pero la frase del texto es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿O qué trató de enseñar Pablo al decir que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Miren, les voy a leer una lista y está un poco grandecita, les voy a decir rápido porque es algo muy bonito, pero quiero leerles antes, para que se pueda entender mejor, una historia muy bonita que la Biblia relata en el libro de Números, capítulo 35, el versículo 15, que dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. En el 26 dice: mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no será culpable de ello. ¿Qué significa esa historia? Bueno, en el Antiguo Testamento, o sea, dentro de la ley existieron 6 ciudades de refugio. ¿Para qué refugio? Por si alguien mataba, o sea, en la ley era que si una persona mataba a otra persona, tenía que morir. Ese era el castigo. Pero si alguien mataba a alguien sin intención, o sea, por error, de repente que agarró una herramienta y se le cayó y encima de alguien y se murió, pero no lo hizo a propósito. Bueno, para eso eran esos refugios. Lo mandaban a esas ciudades para guardar su vida. Pero si había un vengador, o sea, la familia del muerto quería vengarse, no podía entrar en las ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque ahí tenía su límite, o sea, él, aunque tenía odio contra la persona, él estaba resguardado. El homicida que fue el que mató sin intención. Pero había una ley que si ese homicida que estaba guardadito ahí salía de ese refugio, o sea, salía de esa ciudad de refugio, si lo encontraba el vengador, lo mataba, pues ya era culpable, ¿verdad? O sea, él, por su culpa de él mismo, y el que lo mataba, pues no recibía ningún castigo porque no respetó, ¿verdad?, ese límite. Bueno, exactamente eso es lo que significa estar en Cristo Jesús. O sea, Cristo es nuestro refugio. Y cuando decimos estar en Cristo Jesús, estamos en un refugio, ¿sí?, para no recibir condenación, así como el homicida. Si estaba en las ciudades de refugio, nadie lo podía matar. Pero si se salía de ese límite, entonces lo mataban. Así es estar en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, estamos en un refugio de que nadie nos puede condenar, o sea, no hay ninguna condenación. Pero si el cristiano se sale de ese refugio, o sea, se sale de Cristo Jesús, entonces, y muere sin Cristo, entonces sí recibe condenación. Bien. Ahora, entonces, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Primero, es estar en un lugar seguro, como ya dijimos. Cristo es nuestro refugio. Segundo, es tener comunión con Él. También significa ser una nueva criatura. Significa ser templo del Espíritu Santo. Estar en Cristo Jesús significa estar completos en Él. Significa también andar en luz. Significa estar en victoria. Significa tener vida eterna. Estar en Cristo Jesús significa ser perdonados. Significa ser justificados. Significa ser aceptados por Dios. Estar en Cristo Jesús significa ser salvos. Significa ser sellados por el Espíritu Santo. Significa ser santos. Y por último, estar en Cristo Jesús significa pertenecer a la iglesia verdadera del Señor por el cual Él viene. Todos estos significados, eso es lo que significa estar en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que tú como cristiano, estas bendiciones que tenemos
solamente por permanecer en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Por último, las dos primeras frases que dice este texto. Ahora pues, comienza diciendo Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra ahora pues está en tiempo presente. O sea que el ahora pues significa hoy. Ahora pues, ninguna condenación habrá los que hoy acepten a Cristo Jesús. Está en tiempo presente. Amigo, amiga que me estás escuchando, si tú hoy recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, mira lo que te espera. Ninguna condenación en la eternidad habrá para ti. Y no te lo estoy diciendo yo porque te lo quiero decir, no. Te lo estoy diciendo porque la palabra del Señor lo confirma. El apóstol Pablo lo confirma en este texto, Romanos 8:1. Si tú recibes a Jesús en estos momentos, hoy en tiempo presente, ninguna condenación habrá para ti cuando entres en la eternidad. Claro que siempre y cuando tú permanezcas en Cristo Jesús, o sea, en el lugar de refugio. Permaneciendo en Jesús, se cumple lo que dijo Pablo. Ninguna condenación tendremos cuando entremos a la eternidad. ¿Te gustaría tener esa bendición? Simplemente o solamente es aceptar a Jesús aquí en la tierra hoy. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. Si te ha gustado, compártela con otras personas que tú sepas que no han recibido a Jesús. También al final les voy a poner el video que ya subí sobre los 3 pasos para recibir a Jesús. Si alguien no entiende qué es recibir a Jesús. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza que subimos en este canal del Estratero Escondido. Que Dios te bendiga.